El título para esta reflexión en el día de hoy es Dios es grande, parte 2. Quiero iniciar señalando algunos datos curiosos del libro de Esther. El libro de Esther se escribió entre el siglo IV antes de Cristo, más o menos 450 años de Cristo, y el 63 después de Cristo. Más o menos ese es el periodo que se supone que fue escrito, que fue recogido por varios escribas y fueron complementando el texto. El libro de Esther, perdón, fue el último libro en entrar en el canon de los judíos, es decir, en las escrituras sagradas de los judíos, en el año 90 después de Cristo, en el concilio de Yamni. Tampoco se conoce el autor con seguridad. Algunos sugieren que fue el mismo Mardoqueo, otros dicen que no. Entonces no se sabe a ciencia cierta quién es el escritor del libro de Esther, pero sí se supone que fue un judío altamente ilustrado. Ahora, este libro escrito en este periodo entre el año 450 y el 63 antes de Cristo refleja más o menos 6.000 años de la historia del pueblo judío que ocurre entre persecuciones, venganzas, traiciones, lealtades y peligros. Es decir, el libro va como un péndulo, de la tragedia al júbilo, del duelo a la bondad, de la tristeza a la alegría y del odio a la reconciliación. Imagínense que en el libro de Esther se menciona el nombre de Asuero 49 veces. Se menciona el nombre de Amán 49 veces. Se menciona la palabra rey 179 veces. Y en todo el libro, el nombre de Dios no se menciona ni siquiera una sola vez. Por eso el reformador Lutero no estaba de acuerdo que el libro de Esther entrara en el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque no se nombra el nombre, porque no se menciona el nombre de Dios, no se menciona la Torá, no se mencionan los sacrificios, no se menciona el templo y tampoco el libro de Esther es nombrado en los textos escritos del Nuevo Testamento. Entonces surge la pregunta, ¿los personajes del libro de Esther niegan la existencia de Dios? Estos personajes, los que ocurren dentro de la historia del libro de Esther, ¿confían solamente en sus propias fuerzas? La respuesta es no. Como ya dijimos, el nombre de Dios no aparece en el libro. Cualquiera de ustedes que lo busque y si encuentra el nombre de Dios en el libro de Esther, se gana 200,000 pesos a nombre de Comunidad de Fe. Los personajes principales que son Esther y Mordejai, que es el nombre como lo pronuncian los hebreos, a Mardoqueo, Mordejai. Ese nombre Mordejai suena como a nombre de las telenovelas que actualmente están pasando en el país, todas esas novelas turcas que tienen nombres así, Mordejai, Mardoqueo. Entonces, Esther y Mordejai dramatizan y viven la historia movidos por la fe y la confianza en Dios, que va a salvar a la comunidad judía en Persia. Ahora quiero darles unos datos curiosos de los 3 primeros versículos del capítulo 1. Empieza así el texto. Aconteció en los días de Asuero, y voy a darles acá otro nombre que suena raro, y como lo pronuncian los hebreos, Ahasveros, así lo pronuncian los hebreos el nombre de Asuero. Ahasveros. Reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Entonces dice que Asuero
Ahasverosh reinó sobre 127 provincias, que al ser leído en la traducción en español no se nota, pero en hebreo se lee así: Ahasverosh, igual a Asuero, reinó sobre 7 provincias, más reinó sobre 20 provincias, más reinó sobre 100 provincias, para dar un igual a 127 provincias, Ester 1:1. También la matriarca Sara, al hablar de los días de su vida, dice que fueron 127 años. Al leer en español no se nota, pero en el hebreo se lee: Sara vivió 100 años, más 20 años, más 7 años, igual a 127 años. Es decir, aquí nos encontramos con la misma cifra: 127 años para Ahasverosh, que está gobernando sobre, Ahasverosh sobre 127 provincias, y para Sara, 127 años. Leído en español no se nota. Entonces, ¿por qué cuando habla de Ahasverosh, de Asuero, el número se compone en forma ascendente? 7 más 20 más 100, igual a 127. Y cuando se habla de la edad de Sara, se compone en forma descendente: 100 más 20 más 7. Creo que captan la diferencia, ¿verdad? Esto es para enseñarnos cómo son las costumbres de los seres humanos. Porque las mujeres, al hablar de sus años, se los quitan. Ejemplo: 100, 20, 7. Y porque los hombres, al hablar de su poder, de su grandeza y de sus riquezas, aumentan, agrandan, añaden los actos heroicos, añaden sus proezas y aumentan e incrementan su dinero. Por eso está el ejemplo de Ahasverosh: 7 más 20 más 100. El versículo 2 dice: en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero, Ahasverosh, sobre el trono de su reino. Algunos entienden que cuando se habla del trono, que cuando fue afirmado, es porque duraron 3 años construyéndolo y que el trono era tan grande, el que mandó a hacer a Ahasverosh, que tuvieron que hacer alrededor del trono construir el palacio. Dicen que ese trono estaba en Susa, que era la capital del reino. Entonces, el trono es tan grande, tan inmenso, que bueno, ya saben lo que pasó. Y luego dice que en el tercer año de su reinado hizo banquete. En el libro de Ester se mencionan 10 banquetes. 10 banquetes. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de algunas situaciones al interior del libro de Ester. Entonces, hablando de Ahasverosh, es decir, de Asuero, o Jerjes I, como aparece en la versión griega, o Artajerjes, como aparece en la versión latina y en nuestras sagradas escrituras, no era un descendiente real. Quien era descendiente real era la esposa, Basti, que ese nombre, Basti, no se conoce en Persia. La esposa de Ahasverosh, de Asuero, se llamaba Amestris. Ella era la princesa. Asuero era simplemente el mayordomo del papá de Basti, que adquiere el estatus real cuando se casa con ella. Entonces, aquí en este capítulo 1 de Ester, encontramos el siguiente aspecto. En primer lugar, la administración y los negocios reales. Ahasverosh, Asuero, ostenta su riqueza. Dice en el 1:4, hizo banquete para mostrar las riquezas de la gloria de su reino. Este es el perfil alto, muy alto, el mostrón, el que se las da, es el picadito, el que se cree más que todo el mundo. Es decir, se cree el último tapón del mar y para ostentar su riqueza hace una fiesta que dura 6 meses, donde se toma trago a raudales, lo que se conoce como cantina libre, donde no hay ninguna restricción,
el de las apariencias. Por eso hay una canción que dice, que se llama Apariencias, y dice, hay que dejar la apariencia con ese modo de vida rica. Deja la apariencia, chico, te digo, de noche como de día. Y el coro dice, deja la apariencia afuera, sé tú mismo, vente para acá, te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. Otro aspecto es que ostenta de su ropa, dice el 1.4, el brillo y la magnificencia de su poder. El brillo y la magnificencia de su poderío, para eso hizo fiesta, para ostentar la ropa. ¿Por qué? Porque se dice que Asuero, Ahashverosh, se engalanó, se adornó, se puso las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Y cómo se sabe que Ahashverosh utilizó las vestiduras del sumo sacerdote? Porque se utiliza la palabra hebrea tiferet, que significa magnificencia y esplendor, que es la misma palabra usada para describir las ropas o el vestuario de los sacerdotes en Éxodo 28:2. Dice, hazle ropas a tu hermano para honra y hermosura. Esas vestiduras sacerdotales que estaba exhibiendo Ahashverosh habían sido robadas por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Algunos ostentan con la ropa de marca. Por ejemplo, los famosos zapatos Salvatore Ferragamo, que están entre 2.500.000 pesos y 4,5 millones. El asunto no es el costo. El asunto es que podamos tener una sociedad más abierta, más participativa, más inclusiva, para que todos fácilmente tengamos acceso a este tipo de productos. Aquí el asunto, el tema es saber administrar lo que se nos ha entregado y no despilfarrar. Ya habrá la oportunidad y el tiempo para comprar ese tipo de productos, pero cuando no se puede, no se puede. Ahashverosh también ostenta de sus muebles la decoración y la vajilla. El versículo 1.6 dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mar. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y el 1.7 dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Acá se está describiendo los utensilios robados del templo de Jerusalén. Y el propósito era mostrar toda esa fastuosidad ante los habitantes de su propia ciudad, en Susa. La imagen que se da es una imagen celestial, por los colores y la decoración de las paredes y el piso de mármol adornado con mosaicos de piedras preciosas. Todo esto era para demostrar que aquí se está como en el cielo. Hay de todo, no hay escasez, no hay pobreza, no hay crisis económica. No hay que apretarse el cinturón, no hay devaluación del peso. Es como ese sueño infantil de cada uno de nosotros de poder entrar a una tienda o a un supermercado o de pronto a un almacén para comprar de todo y en grandes cantidades. No solo una unidad, sino por docenas, por montones, sin necesidad de estar sacando la calculadora para sumar y no preocuparnos ni por el precio ni por el total del costo de la compra. Qué bonito sería ver ese deseo cumplido para todos. Pero también ostenta con el trago. El 1.7 dice, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Porque la costumbre era que los ancianos que bebían lo hicieran con trago fondo blanco en cada ronda de vino servido. Pero no solamente hace eso, ostenta ante los príncipes y los cortesanos, ostenta ante los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Es decir, está rodeado de la crema innata de la sociedad persa. Está rodeado de gente muy influyente, a los cuales quiere convencer que lo apoyen en su campaña militar contra Grecia. Aquí quiero mencionar una frase
de un famoso filósofo, Juan Piz González. Aparenta y reinarás. ¿Cuál es el contrapeso a todo esto que acabamos de ver acá en los versículos del primer capítulo del texto hebreo de Esther? Lo encontramos en la historia de José, cuando José interpreta el sueño del faraón. Dice lo siguiente: esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Esto está en Génesis 41, versículos 28 al 36. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guarden. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Hermanos, administrar y administrar muy bien. Habrán momentos de abundancia, habrán momentos de vacas gordas, pero también van a haber momentos de vacas flacas, de escasez, de necesidad. Y mire que las Sagradas Escrituras nos previenen contra esa situación. En los momentos de abundancia, no gaste todo. En los momentos de abundancia, provea para los momentos en que va a haber escasez, en que va a haber dificultad, en que no va a haber. Y si la situación es de crisis y de urgencia, lo primero que hay que hacer es recortar presupuesto, minimizar gastos, hermano. Entonces, si hay alguna situación, hay que administrar muy bien. Hay que entrar en una economía de austeridad, no gastar por gastar, no comprar por comprar a la loca, sin pensar, sin entender los efectos que esa compra o esas adquisiciones pueden afectar el presupuesto familiar, personal, empresarial, de lo que sea, corporativo. Es importante tenerlo en cuenta, es importante ahorrar. Ahorrar, estamos en la cultura del crédito y es muy buena si usted sabe manejar el crédito. Pero si no sabe manejar el crédito lo puede arruinar y destruir. Importante realizar algún emprendimiento e incrementar los ingresos. El libro de Esther empieza con una fiesta, un banquete, y termina en el texto hebreo, en el capítulo 10, versículo 1, diciendo que el rey incrementa los impuestos. Tenía que incrementar la fuente de la riqueza, la fuente del dinero, la fuente de la renta. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta, la deuda con los gota a gota salen carísimas y peligrosas. Eso nos indica que si no sabemos administrar, perderemos lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Pero también quiero señalar que en el capítulo de Esther encontramos otro aspecto, y es el aspecto de las relaciones de la pareja real. En primer lugar, encontramos el abuso sexual que comete Ahasverosh, Asuero, con su esposa. Dice en el 1:10, mandó que trajesen a la reina con la corona para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. ¿Por qué ocurre eso? Se dice que cada uno de los invitados, de los principales, se decían unos a otros que su esposa era la más hermosa, por provenir de Babilonia o de Media, o Meda. Y que Ahasverosh, Asuero, dice que la mujer de él es más hermosa que las mujeres de Babilonia o de Media por ser persa. Por lo tanto, la manda a traer para que desfile desnuda ante los hombres. ¿Cómo sabemos que la hace venir para que desfile desnuda?
¿Desnuda? Ah, por el texto de Génesis 27:5 que dice, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. La palabra que se emplea en hebreo para traer es lejaví, que significa desnudo. Entonces se lee que Esaú salió desnudo al campo a cazar. Así ocurre con la reina Basti. Cuando el rey ordena que la traigan con la corona, es igual a decir que la traigan completamente desnuda y con una única prenda o accesorio, la corona, y que así desfilara ante hombres borrachos que están tomando con el rey. Así la deshonra ante terceros. Quiero decir que esta práctica, pues tan antigua, sigue ocurriendo en el día de hoy. Algunas parejas practican los denominados tríos sexuales y otras parejas practican el denominado poliamor. Aquí entonces hay un abuso sexual de su esposa. Pero también en estas relaciones de pareja real encontramos que involucran a terceros en sus problemas. ¿Por qué? Porque el rey da órdenes, le manda la orden a 7 eunucos para que traigan a la reina. Y Basti, a su vez, manda una razón con los 7 eunucos al rey. Es decir, en lugar de tratar el asunto personalmente, involucraron a terceros y en una relación de pareja. Involucrar a terceros en el problema es incrementar más el problema, no es solucionarlo. A menos que se busque un consejero, un asesor matrimonial o un psicólogo para que ayude a mediar en la situación. Pero cuando usted le cuenta a alguien, es involucrar a un tercero. Y lo peor que pueden hacer las parejas es involucrar a los hijos en ese problema de pareja. Llamar a un hijo y decirle, mire, su papá es esto o su mamá es esto. Hermanos, eso es un error fatal, porque no están dañando la imagen del uno del otro, le están dañando la autoestima a su hijo y lo están metiendo en un problema que no le corresponde resolver. Algunos dicen que Basti le mandó decir al rey, si me ven hermosa, esos que me ven hermosa se querrán acostar conmigo. Y para hacer eso, tendrán que matarlo a usted. O si me ven fea, entonces usted será deshonrado en público. Otro elemento de involucrar a terceros. Ahashverosh pregunta que qué se había de hacer con la reina Basti, porque no ha cumplido la orden del rey. Y le dicen que no venga más delante del rey Asuero la reina Basti, que haga reina a otra y que sea mejor que ella. Mire el consejo, en lugar de ayudar a arreglar la situación, es más bien sáquela del camino, divórciese, como dice allá en el Evangelio de Marcos en el día de hoy, que preguntan por qué hay que divorciarse de una mujer. Acá, en este caso, es porque desobedeció la orden del rey. Pero también esto nos muestra el mal manejo de los problemas de la pareja. Dice, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Imagínate, la forma de resolver el problema o la dificultad no es llenándose de enojo ni encendiéndose en ira, sino buscando la manera de poder entender y comprender a la pareja. El rey hace muchos amigos por fuera de su casa, pero a su mujer la considera una enemiga que hay que juzgarla de acuerdo a la ley persa. Por eso podemos tener muchos amanes o amanas en nuestra vida. E igual pide consejo a otros más machistas que él. Mire la respuesta del machista. Y dijo Memucán, no solamente contra el rey ha pecado, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ojo, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino, es decir, no obedeció. Y dice el versículo 18, y habrá mucho menosprecio y enojo. Entonces el rey, al buscar ayuda, la busca en otros machistas, en unos machistas más que él.
¿Y qué ocurre con las consecuencias del patriarcado y el machismo? Exigen que se publique un decreto real que diga, el 1.17, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y el siguiente, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Imagínense, imagínense, porque es un decreto real, un decreto del rey que se tenía que cumplir, era una ley. Todas las mujeres darán honra a sus maridos y que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Esto parece que hubiera sido escrito ayer, para este momento, para este tiempo, para estos días. Y encuentro aquí otro elemento y es que explota a su esposa. Y aquí quiero referirme a la mujer virtuosa de Proverbios 31, que en lugar de traducirse como mujer virtuosa, se traduce como mujer fuerte, guerrera y trabajadora. Algunos opinan que estos versículos de Proverbios 31 son una oración a Dios para que la futura esposa de Lemuel tenga esas características. No es la descripción de una mujer real, sino que ojalá la esposa de Lemuel pueda tener esas características. Y otros dicen que es el retrato de una mujer trabajadora, emprendedora, de iniciativa, echada para adelante y negociante. En la antigüedad se necesitaban mujeres fuertes, no solo para cuidar los niños y cocinar, sino también para el trabajo en el campo, para que ayudaran en el cultivo de la tierra, la cría y el cuidado del ganado, y si era preciso ir a la guerra junto con los hombres a defender lo que le pertenecía a la familia. Y así, bajo ese criterio de la mujer virtuosa, en los tiempos actuales he escuchado a muchas mujeres decir que los hombres de ahora lo que quieren es que las mujeres los mantengan, los vistan y más encima les den plata porque no quieren trabajar. Cuentan que los hombres que tienen por compañeros o esposos se quedan en casa acostados durmiendo o hablando por teléfono o jugando con el celular o viendo televisión o conectados a las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. O en alguna cafetería con los amigos echando paja mientras ella está trabajando como una mula durante todo el día. Y así las mujeres se esfuerzan por ser la mujer virtuosa, pero de parte de los hombres no hay ni una sola señal de ser el hombre virtuoso, que trabaja a la par de igual a igual con la mujer, demostrando un agudo desequilibrio en la relación. Por lo tanto, Basti decide romper el círculo infernal del patriarcado y el machismo al decir, no, no voy. Al negarse a las pretensiones del rey y sus amigos borrachos. Pero el sistema patriarcal y machista no le perdona esa osadía ni ese atrevimiento, destituyéndola como reina y posiblemente mandándola a asesinar para poner fin a ese intento de la mujer por humanizarse y liberarse de ser un objeto de deseo y un objeto de trabajo de los hombres. En conclusión, hermanos, en primer lugar, debemos administrar muy bien los bienes que el Señor pone en nuestras manos. Y en segundo lugar, establecer relaciones saludables con todos los seres humanos. Con la pareja para quienes tienen pareja y para quienes aún no la tienen, establecer relaciones saludables con todos los seres humanos. Dios los bendiga, mis hermanos.